Muchas gracias, Diego, que Dios te bendiga mucho. Cariño grande para vos, para Jasón, ahí y para todos los amigos. La verdad que fue imposible, no estaba viendo muchos que quería saludar, digo, hay tantos para saludar de la primera camada, la verdad, de los que iniciamos 10, 15 años atrás con tanta ilusión, tantas cosas y que cómo me emociona verlos ahora y cómo ver los discípulos que se han ido sumando a lo largo de los años, aquellos también que han respondido a las misiones y que han sido fieles ahí también, y también una alegría verles a todos realmente y compartir esto. Quisiera poder compartir, si alguien me habilita para poder compartir el screen, así muestro un PowerPoint a medida que voy hablando. Eh, yo me crié en el pequeño negocio en Uruguay. Mis padres tenían un kiosco allí en la terminal de autobuses de Uruguay y yo me crié allí vendiendo dulces, caramelos entre medio de los autobuses. Esa fue mi vida, pero ahí vino Cristo a mi vida, ¿verdad? Cuando tenía unos 8 años más o menos. Y la verdad que Dios utilizó a Jasón ahí para discipularme la gran mayoría de mis años de vida. Así que si ve algo bueno en mí o algo malo, ya sabe a quién echarle la culpa. Y luego, cuando fui a Estados Unidos con visa religiosa, como que de alguna manera cumplí el sueño que siempre había tenido, que era de trabajar tiempo completo en el ministerio. Y lo hice por varios años y luego empecé a dirigir una agencia misionera que muchos de ustedes conocen, se llama Comina también, y fue una bendición, pero empecé a luchar con el tema de los fondos, empecé a luchar, a luchar, a luchar. Fue extremadamente difícil para mí y para mi esposa sostenernos de ofrendas y literalmente entré en una crisis porque no podía entender cómo sirviendo a Dios, dirigiendo una agencia misionera y haciendo varias cosas, estuviéramos prácticamente viviendo con food stamp. Y fue una crisis muy fuerte para mí y para mi esposa, porque no lográbamos entender qué era lo que Dios quería hacer. Y en ese momento Dios me abrió los ojos y me mostró que el futuro de las misiones latinas era precisamente los negocios y las misiones, era la integración de los negocios y las misiones. Entonces sentí claramente que Dios me decía, Mauricio, dentro de unos años esto va a ser una realidad para el pueblo hispano y necesitamos gente preparada para que cuando llegue el momento de guiarlos, tengan herramientas de cómo guiarlos. Y el Señor me llamó a eso en el año 2012. Renuncié precisamente a Movilización Hispana, un trabajo que tenía junto con Jason y el equipo de IMB. Renuncié más adelante a Comina también y me dediqué a trabajar en una empresa y bueno, y 3 semanas la dedicaba a una empresa y una semana la dedicaba al ministerio a llevar adelante la Comina hasta que luego más adelante renuncié. Hasta que un día la empresa quebró y cuando quebró me quedé absolutamente sin nada, me quedé sin negocio y sin ministerio como lo conocía. Y Dios me dijo, Mauricio, hasta aquí te entrené, eh, hasta ahora has hablado de negocios y misiones, pero es tiempo de vivirlo y vivirlo de una manera real, de tal manera que puedas guiar a otros de una manera integral. Y le creí a Dios y escuchando la voz de Dios nos vinimos a España. En aquel momento solo teníamos un restaurante en Uruguay, un restaurante que siempre, gracias a Dios, lo hemos tenido desde el año 2007, pero del cual yo no lo gestiono ni trabajo ni nada. La verdad que recibo un pequeño dinerito mensual y es una bendición, pero en aquel momento no estaba manos en la masa todavía en la empresa como estoy ahora. Y Dios me llevó a todo eso. Entonces, buscando una agencia o alguien metido en el mundo de los negocios y las misiones, yo fui siempre muy impactado con todo el concepto que nos enseñó IMB, de que no importa lo que tú hagas, lo que sea que toques, tiene que terminar con la plantación de iglesias. Entonces, a mí me impactó mucho todo el tema de los movimientos de plantación de iglesias. Entonces, no importa si es por deporte, si es por ayuda social, si es por negocios,
lo que sea tiene que terminar en plantación de iglesias. Entonces empecé a buscar quiénes eran en el mundo de los negocios y misiones y descubrí cosas muy interesantes. Y déjenme compartirle algunas de las cosas que comprendí. El mundo de negocios y misiones es extremadamente amplio, hay mucho allá adentro, hay negocios para la transformación, hay hacedores de tiendas, hay negocios para bien social, hay empresas con pensamiento de reino, hay un montón de cosas y no necesariamente todos terminan con plantación de iglesias. Entonces, uno de los conceptos que a mí me impactó fue el concepto de hacedores de tienda, que es el concepto de las personas que van a trabajar con otra empresa a un lugar internacional. Entonces son aquellos que con su profesión o con su trabajo aplican para... Se mutió. No se oye, Mauricio. Bueno, Mauricio, pastor, no se escucha. Mauro, no se oye. Muy bien, me escuchan, ¿verdad? Sí. Bien. El concepto de negocios para la transformación es negocios reales que abren, que tienen una función empresarial genuina y por medio de eso plantan iglesias. Entonces yo me conecté con Patrick y ahí comenzó una relación y bueno, ya hace unos años que estamos trabajando con ellos. Y hay otro concepto que no tiene nada que ver, muy utilizado, es el concepto plataforma. Es el concepto de algo que luce como un negocio, que tiene el aspecto de negocio, pero que en realidad no contrata mano de obra local, no es una empresa genuina, sencillamente es una fachada para intentar tener papeles. Y eso es algo que de alguna manera, por todo lo que van a ver más adelante, desestimamos, pero entendemos que hay alguna gente que lo utiliza y bueno, y Dios también muchas veces utiliza ese tipo de cosas. Lo importante es entender que el B4T, los negocios para la transformación, son negocios estratégicamente ubicados en lugares no alcanzados. La clave del B4T es lugares en la ventana 1040 entre musulmanes, hinduistas y budistas. Y son negocios rentables, quiere decir que hacen dinero, que tienen realmente una ganancia después de todo lo que hacen, que sirven a la comunidad local en el nombre de Cristo. Son negocios que traen una transformación integral a la sociedad, que enfatizan el evangelismo, que enfatizan el discipulado y la plantación de iglesias. O sea, el B4T son negocios estratégicamente ubicados en lugares no alcanzados, que son rentables, que sirven a la comunidad local en el nombre de Cristo, que traen una transformación integral, que enfatizan el evangelismo, el discipulado y la plantación de iglesias. ¿Por qué el B4T? ¿Por qué en este momento tenemos que pensar en negocios y misiones o negocios para la transformación? Primero, hay un nuevo contexto misionero. Vivimos obviamente en un contexto de radicalidad y persecución que no vivíamos antes. Los misioneros de 1940, 1950 se enfrentaban a un extremismo musulmán. Hoy no se puede ingresar a muchos países como misioneros. Sin embargo, la gran mayoría de los países dan la bienvenida a los negocios, porque los negocios generan riqueza, los negocios de mano de obra local, los negocios hacen que la economía se mueva, quieren inversiones. Por lo tanto, hay una nueva realidad y este nuevo contexto misionero permite que los negocios sean una herramienta y sean una clave. Lo segundo es la visión de las estrategias misioneras. Ha sido interesante que para este doctorado que estoy haciendo ahora, que si Dios quiere espero poder terminar entre un año y pico, ahí vi al doctor Sánchez también, uno de mis profesores, una bendición. Hice una investigación acerca de los pastores, sus conceptos de negocios y misiones y cómo ven las estrategias misioneras. Saben que el 100% de los pastores dijo, se necesita una actualización de las estrategias misioneras. No podemos seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Y la verdad es que en el mundo americano ya están como 30 años en el tema de los negocios y misiones.
Hace 10 años que el tema de negocio y misiones se popularizó y hace 5 años que el tema explotó en el mundo americano. En el mundo latino estamos en pañales. En el mundo latino estamos más o menos como estaban los americanos 15 años atrás. Lo tremendo es que tenemos la capacidad de subirnos a la misma ola donde están los americanos ahora, y yo creo que en cuestión de 5 años podemos estar prácticamente a la par con los americanos en un montón de cosas. Y más que nada porque esto es uno de los temas que los americanos no nos ven como una mirada paternalista, sino que al contrario, es un tema que nos ven como un partner, como unos socios en la misma mesa, donde juntos podemos hacer esto, y me ha encantado ver esto. Entonces, hay una actualización, y por otro lado, hay que cambiar el modelo de financiación misionera. Como decía anteriormente, los latinos sufrimos mucho para financiarnos, y tenemos que entender que Dios está trayendo formas creativas, pero formas creativas que en realidad ya están en la Biblia. No es nada nuevo, pero sí tenemos que romper esa división entre lo sacro y lo secular, que muchas veces nos separa de abrazar lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo. Y por lo último, hay un ADN empresarial latino, hispano, que es espectacular. Usted suelte un latino inmigrante en cualquier parte del mundo sin dinero, y al poco tiempo el latino va a tener una empresa de limpieza, va a tener un carrito de tamales, va a tener un carrito de helado, va a tener algo, y a los 4 o 5 años va a estar multiplicando eso en distintos lugares. No será el super negocio de $1 millón, pero va a ser el negocio que con $5.000, $6.000 cualquiera puede meter en cualquier lugar y hacerlo multiplicar. Imagínese eso llevado a un gran nivel, porque una de las cosas que he aprendido con el tema de negocios y misiones, hermanos, lo que tienen los americanos, que el pueblo latino necesita desesperadamente, no es su dinero, no es el dinero americano, porque en realidad Dios es el Dios del dinero y Dios lo da. Lo que tienen los americanos es el management, es la capacidad de gestión. Tienen años de años gestionando, y nosotros tenemos que aprender junto con ellos a gestionar. Y cuando gestionamos los recursos que Dios nos da como hispanos, como latinos, de repente explotamos. Y es increíble. Y los hispanos de Estados Unidos tienen la gran ventaja, y esto también está dentro de la investigación que estoy haciendo, tienen la gran ventaja de que han aprendido junto a los americanos de Estados Unidos a gestionar. Entonces ya muchas de las cosas de gestión, de management, ya no son extrañas para los hispanos de Estados Unidos, sino que son cosas que han adquirido con el sistema americano y que las han latinizado. Y eso es una belleza para el resto del mundo que tenemos que saber explotar y llevar con los negocios y misiones hasta el resto del mundo. Déjenme mostrarle algunos beneficios del B4T, de los negocios para la transformación, y las razones por las cuales considerarlo. Uno de ellos es la credibilidad. Si usted ve una persona extranjera en un país musulmán extremista, que está todo el día en su casa, que tiene dinero, que no le falta nada, y que tiene unas reuniones aquí y allá, ¿sabe qué va a pensar su vecino musulmán? Que usted es un miembro de la CIA. Sin embargo, cuando usted es un empresario que se levanta a las 8 de la mañana como todo el mundo, va a trabajar y vuelve, todo el mundo sabe que usted es un empresario, y luego hablar de Cristo es parte de su vida, pero no es que hay un motivo que oculte una cosa o la otra. Lo otro es identidad. Ahí estoy yo con el negocio que abrí en España, que es el de ventas de este tipo de máquinas. Yo fui misionero tradicional en España junto con mi esposa del 2006 al 2009. Sufría por intentar conocer gente de una manera natural. Era increíble. Mi círculo eran todos cristianos. Entonces yo tenía que intentar ser intencional a ver dónde pescaban no cristianos para hablar de Cristo. Ahora, en esta nueva etapa como empresario, toda la gente con la que me relaciono, el 98% de la gente que me relaciono, son todos no cristianos. Y con muchos de ellos estoy haciendo unas amistades increíbles por medio de la cual le estoy mostrando a Cristo de una manera muy buena. Lo otro nos da la capacidad de modelar, porque a medida que trabajamos, modelamos para nuestros empleados y modelamos para aquellos que no son cristianos todavía, cómo es un estilo de vida cristiano. Recuerda que el discipulado no comienza cuando tú tienes un estudio bíblico con la persona. Recuerda que el discipulado comienza
cuando una persona acepta de ti un principio bíblico como válido para su vida. Quiere decir que muchas veces el discipulado comienza inclusive antes que la persona se convierta. Entonces, modelar para ellos en el trabajo es determinante. Esto es reproducible, cualquier persona lo puede hacer. Y la verdad es que todo cristiano maduro tiene que trabajar 8 horas para vivir y también hacer ministerio. Si tú lo puedes hacer en tu Jerusalén, trabajar 8 horas y hacer ministerio, tú lo puedes hacer hasta lo último de la tierra. Y esto es reproducible. Y como decimos ahí en Estados Unidos, no, it's not rocket science, ¿verdad? No es algo complicadísimo. No, tiene algunas cosas, algunos pasos que sí, pero otros pasos que no. Entonces es reproducible. La bendición del gobierno, el gobierno bendice las inversiones. Entonces, muchas veces el gobierno abre las puertas de par en par para las empresas de una manera que no lo haría para la obra misionera. Permite visas y permisos de trabajo. Permite respeto. Esta es mi esposa aquí en España, en la academia de inglés que tenemos, y ella está enseñando con los niños. Es increíble cómo mi esposa ha ganado un lugar de respeto aquí en la sociedad donde nos movemos, cómo está muy bien conceptuada y cómo cuando ella habla la escuchan. La verdad que está siendo muy, pero muy bueno todo eso. Genera recursos y dinero. Recuerden esto, es increíble, parte de esta investigación que estoy haciendo también, la gran mayoría de los pastores ve a los empresarios de las iglesias como una fuente de recursos con la cual financiar los proyectos de la iglesia. Y no se dan cuenta que lo que aporta una persona de negocio a su iglesia trasciende el dinero que pone en el plato de las ofrendas. Tiene que ver con muchos intangibles, de estrategias, de conocimiento, de contactos, de relacionamiento, de abrir puertas. Hay una fuente de recursos con la gente de negocios o con los que trabajan en la empresa, en la iglesia, perdón, que es muy amplia. Y tenemos que dejar de ver únicamente eso como fuente de dinero, sino como todos los demás recursos que traen a la mesa y que Dios utiliza para su gloria. La contextualización, la capacidad de poder adaptarse, de meterse en una cultura y utilizar la cultura como un método de evangelismo sin estar separado. A ti te va a encantar la manera como yo evangelizo. Yo soy fan del Valencia, aunque ahora el Valencia está mal, lamentablemente, por el singapurense que tenemos ahí. Bueno, no todo es perfecto. Pero yo compré un pase anual para ver el Valencia. Entonces Dios me dijo, Mauricio, no compres uno, compra 2. De tal manera, como el fútbol es tan importante en España, cada vez que yo estoy evangelizando a alguien, esa persona que estoy evangelizando, la invito a ir al partido conmigo a ver al Valencia. Entonces, mientras que vamos en el camino 1 hora y media, vamos hablando de la vida, luego llegamos, comemos algo, vamos al estadio, vemos el partido, volvemos 1 hora y media, para cuando dejo a la persona en la casa, hemos terminado un bonding espectacular, una unión en la relación espectacular. Y eso lo da la contextualización que nosotros tenemos que tener. Es bíblico, hay mucha base bíblica para esto y ahora más adelante lo vamos a ver. Ahí permite tener integridad, permite decir, esto es lo que soy. Yo siempre digo, mira, yo soy uruguayo, soy hincha del Valencia, soy cristiano y soy un buen asador. Si tú eres mi amigo, te llevas todo de mí, te llevas todo el paquete. No es que te estoy intentando mostrar una cosa para de fondo lo otro. No, es todo lo que soy, porque es la manera de vivir la vida y sencillamente uno es honesto y íntegro. Y la gente se da cuenta de eso y lo respeta y lo valora, porque ser cristiano no es una actividad en un librito que uno tiene que hacer algo, no es una lista de evangelizar de algo que uno tiene que hacer, sino que evangelizar, vivir la vida cristiana es una parte integral de lo que somos. Y entonces evangelizamos de una manera natural y orgánica. Lo otro que permite es longevidad. Por ejemplo, los misioneros de carrera que antes iban y estaban 30, 40 años en el campo misionero, eso ya no ocurre más. Lo que hay ahora generalmente son misioneros de proyecto. Es gente que va por un proyecto de 3, 5, 10 años y luego vuelve. Sin embargo, cuando tú vas con un negocio es totalmente distinto, porque tú sabes que un negocio te lleva 3, 4 años ponerlo en flote, y una vez que está a flote y tú comienzas a ver el fruto, tú no te vas a ir cuando el negocio empieza a dar el resultado. Tú quieres quedarte y quieres dar fruto, y al mismo tiempo, como el negocio te va bien, es raro que un gobierno expulse
a un empresario que el negocio le va bien y genera mano de obra local para la gente. Entonces permite que la gente, el obrero pueda quedarse mucho más años en el campo y pueda tener una obra mucho más larga. Permite relaciones. Miren, esa gente que está ahí son clientes míos. Yo les fui a instalar una máquina y el día que le instalé una máquina hice 10 kilos de asado para ellos. Y ahí en la mesa, comiendo, charlando, disfrutando, por primera vez entre catalanes independentistas de Vilafranca del Penedès, se predicó el nombre de Cristo de una manera totalmente distinta. En medio de una mesa, comiendo carne y asado, hablé de Cristo libremente entre medio de ellos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Y permite relaciones, y ahora ellos me han recomendado a otros, y voy teniendo ventas por el medio de eso, pero cada tanto me llaman y me dicen, Mauricio, yo sé que tú eres una persona de fe, estoy pasando tal situación, pídele a tu Dios por mí, por favor. Y son las relaciones, y son el camino que estamos empezando a ver en medio de todo esto. Así que todo esto es lo que permite el B4T. Quiero ir rápidamente a la base bíblica, porque esto es impactante. Cada vez que entro a la base bíblica, termino más enamorado de esto y me fascina verlo en la Biblia. Jesús nos comisiona a ir, ¿verdad? Jesús dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una de las cosas que a mí me encanta del vayan, se lo escuché a Jasón muchos años atrás, que el original griego es yendo. Y en realidad es, mientras que tú vas y vives la vida, mientras que tú vas y abrazas la vida como Dios te la da, haz discípulos y ve a todas las naciones. Entonces, Jesús nos dice, vayan y yendo, prediquen el Evangelio. Él no nos dijo cómo. Y yo te quiero animar que tú no separes, porque muchas veces nosotros separamos dones de habilidades. Como que si Dios pusiera los dones en una categoría espiritual muy buena y muy alta, y las habilidades, todo lo que tú haces con tu mano, eso no. Y en realidad, tu llamado, tus dones, tus habilidades, tu trabajo, lo que a ti te apasiona, aún inclusive hasta tus hobbies, todo es una unidad integral que Dios utiliza para hacer discípulos en todo tiempo, en todos los lugares donde tú te mueves, en todas las esferas de influencia que tú tienes y en los lugares donde tú vives y te relacionas. Entonces yo quiero animarte a que tú entiendas que tu trabajo, tu profesión, lo que tú haces, es algo que Dios quiere utilizar hasta lo último de la tierra. Entonces debemos de volver a la comisión o el plan original de Dios. ¿Cuál fue el plan original de Dios? Allí lo vemos en Génesis. Primero Dios le dijo al hombre dos cosas en el Génesis. Primero, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Eso fue lo primero. Llenen la tierra y gobiernenla. Lo segundo que Dios le dijo al hombre fue, el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. Para que se ocupara y lo cuidara. Es tremendo que esta palabra ocuparse en el hebreo original es la palabra abodá. Y la palabra abodá tiene tres acepciones. Tres. La primera acepción que vemos aquí en este texto es la palabra trabajo, la acepción trabajo. Quiere decir que Dios lo puso en el huerto del Edén al hombre para que trabajara. Entonces, esto fue antes de la caída. Antes de que el hombre cayera, Dios instituyó al hombre para el trabajo. A veces pensamos que Dios instituyó al hombre después de la caída y que la caída trajo la maldición del trabajo, pero no es así. Dios estableció el trabajo antes de la caída del hombre. Lo segundo es este versículo que encontramos en Éxodo 34, 21. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo, abodá, habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. ¿Cuándo Dios le da esto al hombre? Después de la caída. O sea, después de la caída, Dios le da al hombre la misma palabra que le había dado antes de la caída. ¿Cuál es? Trabajarás. Quiere decir que antes de la caída Dios establece el trabajo y después de la caída el trabajo sigue ahí. Lo siguiente, lo vemos también en Éxodo, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. La segunda acepción de la palabra abodá
es la palabra adoración. ¿Alguna vez te imaginaste que tu trabajo también es adoración? ¿Que las 8 horas que tú dedicas para ganarte tu pan es adoración a Dios y no es una maldición? Eso es lo que Dios quiere que tú pienses. Tu trabajo es también adoración. Pero mira esta tercera acepción. Esta tercera acepción dice, pero yo, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos, nosotros abodaremos al Señor. Este es un versículo que todos nosotros conocemos. Y la tercera acepción de abodá es servir. Quiere decir que cuando tú trabajas, adoras a Dios y sirves a Dios. Es fabuloso, porque en realidad Dios no te está pidiendo que tú dejes de ser tú para servirle a Dios. Dios lo que te pide es, hey, vive la vida yendo, enfrenta la vida como te toca, y yendo, trabaja, y yendo, haz discípulos, y yendo, adora, y yendo, sirve. Y es fabuloso realmente cómo Dios nos muestra esto. Ahora, en el versículo de Ezequiel 20:40, vemos cómo todos estos conceptos se integran. Si nosotros vemos este versículo aquí, nosotros no sabemos claramente cuál de las acepciones poner. Literalmente el versículo dice, pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo. Y la palabra que utilizan ahí es abodá. Pero nosotros bien podíamos poner ahí, pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas trabajarán en mi monte santo. Pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas servirán en el monte santo. ¿Te das cuenta de la dificultad que tienen los traductores bíblicos para intentar poner la palabra exacta? Lo que pasa es que el hebreo, como tiene mucha información en su mente que viene por medio de la cultura, para ellos es más fácil poner todo esto. Pero lo importante es que nosotros entendamos el concepto de la adoración, servir y trabajar. Lo tremendo es que precisamente para este estudio que estoy haciendo, encontré una cuarta acepción de la palabra abodá que me ha dejado cautivado. Y es cuando uno voluntariamente se somete y es súbdito y se hace esclavo del rey. Entonces, la cuarta acepción de abodá es cuando tú voluntariamente te sometes como esclavo al rey y eres su súbdito, trabajando para él, adorándole y sirviéndole voluntariamente. ¡Wow! Me ha impactado eso, porque definitivamente entendí que para vivir una vida de abodar, tengo que conscientemente querer vivir ese tipo de vida y dedicarme a Dios de tal manera que Él pueda usarme de esa manera entre medio de la gente. Pero hay otras cosas que me han impactado, y es también que lo que Dios maldijo no fue el trabajo, lo que Él maldijo fue la tierra. Y en Génesis 3, 17 y 19 dice, la tierra es maldita por tu culpa, y con el sudor de tus frentes obtendrás alimento para comer. ¿Dios maldijo el trabajo? No, no maldijo el trabajo, maldijo la tierra. ¿Qué significa? Que lo que antes tú necesitabas, por ejemplo, para tener tu canasta familiar del 1 al 10, antes de la caída del hombre, tú tenías que hacer un esfuerzo de 3. Y con un esfuerzo de 3 tú tenías tu canasta familiar. Ahora, después de la caída del hombre, tú vas a tener tu canasta familiar con un esfuerzo de 6, 7, 8, 9 o 10, dependiendo de las circunstancias de cada uno. O sea, no es que cambia el trabajo, lo que cambia es la cantidad de esfuerzo que tú vas a tener que hacer para lograr aquello con lo cual tú te vas a mantener. Entonces, el concepto del trabajo es el mismo, solo que habrá más esfuerzo que antes para mantenerse, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que quiero mencionar es el modelo paulino, el ejemplo del apóstol Pablo, de cómo él modela trabajar. Y de aquí en adelante voy a ir muy rápido mencionando algunos versículos, porque esto es algo que yo doy generalmente en 1 hora y media. Entonces ahora quiero ir rapidito nomás para que te queden los conceptos y tú puedas copiar algunos versículos. Así que no te compliques si no puedes seguir el hilo, copiar todos los versículos. Lo importante es que te quede el concepto en la mente. Lo tremendo es que Pablo modeló un estilo de vida
donde él trabajaba y plantaba iglesias. De hecho, él plantó la iglesia de Corinto junto con Aquila y Priscila, trabajando. Es ahí donde sale la frase hacedores de tienda, ¿verdad? Pero luego, cuando vemos a lo largo de los hechos y a lo largo de otras cartas, vemos cómo hay toda una teología acerca del trabajo, acerca de Pablo. Pablo tenía clarísima la teología del trabajo y hay todo un motivo por el cual eso es así y es impactante en los resultados que tiene eso para nuestra vida. Él modela trabajar, aquí vemos un ejemplo en Hechos, después vemos aquí en Tesalonicenses que habla de que tenemos que imitar a aquel que trabaja, por lo tanto todo cristiano maduro debe trabajar para subsistir y también hacer ministerios, prácticamente el concepto que nos da Pablo. Después aquí nos habla de que todo debe hacerse con excelencia para la gloria de Dios, porque hay una mayordomía integral que tenemos que vivir. Yo no puedo trabajar para Dios adorándole y sirviéndole haciendo un trabajo mediocre o de mala calidad. Entonces tengo que hacerlo todo con excelencia para Dios. La prioridad es la provisión para los nuestros. De hecho, a mí este versículo fue con el cual Dios empezó a hablarme en medio de mi crisis económica, que mi rol número uno no era salvar al mundo y los grupos étnicos no alcanzados. Mi rol número uno como cristiano es sostener a mi familia. Y por medio de sostener a mi familia cumplimos el ministerio que Dios nos llamó sobre las naciones de la tierra, todos juntos como familia. Pero no me sirve de nada intentar salvar al mundo si en el camino pierdo a mi familia porque la estoy exponiendo a una necesidad extrema. El trabajo es testimonio para respeto de los no creyentes. Los no creyentes respetan al trabajador. Después el trabajo provee dignidad, evitando el abuso y el ocio. Provee realmente una integridad, una dignidad tremenda. Y hasta te digo esto, el trabajo repele la depresión. ¿Tú quieres ver una persona deprimida? Déjala sin trabajar 6 meses. Y salvo unos pequeños gente que le da lo mismo trabajar, el resto de la humanidad si no trabaja, se deprime. Porque el trabajo trae dignidad a la vida de la gente, ¿verdad? Somos administradores y mayordomos de la creación de Dios, y aquí hay varios versículos que nos muestran eso. Dios utiliza el trabajo como provisión para la humanidad. Más versículos de eso. Trabajo que trae dignidad, realización y una sociedad pacífica. Incentivo del espíritu empresarial y emprendedor. Jesús incentivaba el espíritu empresarial. Pero otra de las cosas que me impactó ha sido el contexto de la mujer virtuosa. El contexto de la mujer virtuosa es el contexto de una mujer emprendedora que inspecciona, compra con las ganancias, vende, planta viñedo, que tiene energía, que se asegura que sus negocios den ganancia y que con todo eso cuida de su familia. Es impactante realmente, ¿no? Suplir a los necesitados y colaborar en la economía de la iglesia. Aquí vemos más versículos acerca de eso. Más versículos acerca de eso. Valores y principios bíblicos para la vida comercial diaria, principios de ética, de cómo ir adelante. Ahora, miren esto. De las 132 apariciones públicas de Jesús en el Nuevo Testamento, de las 132, 122 estaban en el lugar de trabajo. Y solo 10 en las sinagogas. ¿Qué te dice eso? Y de las 52 parábolas que Jesús contó, 45 tenían un contexto de trabajo. ¿Qué te dice eso? Mira esto, las parábolas de Jesús, algunas parábolas. En Mateo 13, del sembrador. En Marcos 4, de la cosecha. En Lucas 15, de la oveja perdida. Nosotros lo vemos la oveja perdida como la visión romántica del perdido. Pero hermano, esta gente era ganadera. Y para ellos la oveja era su medio de ganarse la vida. Lucas 7, los principios de deuda. Lucas 12, el rico insensato. Lucas 15, la moneda perdida. Mateo 9, de los odres. Mateo 13, de la levadura. Y después en Mateo 13 también de las pescas de peces. Pero miren esto. Jesús estaba familiarizado con las realidades del mercado. ¿Qué significa esto? Miren algunos principios que Jesús dio en el mercado.
principio de la construcción, producción de vino, la vida del agricultor, la búsqueda del tesoro, la hacienda, dirección y fuerza laboral, empresas familiares, propietarios hostiles, retorno sobre la inversión, crecimientos y futuros mercados, producción de la cosecha, criterios de gestión, observación e investigación, el mal uso del dinero y la quiebra, la ventaja de la astucia y el capital de inversión en situaciones de riesgo elevado. ¿Te parece que Jesús no conocía el mercado y no conocía la realidad que vivía la gente? Claro que sí, y la utilizó para poder predicarle. De hecho, él fue carpintero. ¿Qué mayor ejemplo de que él mismo fue carpintero? Ahora, la iglesia primitiva emergió y operó en el mercado. Los discípulos fueron escogidos de entre la gente de mercado. El evangelio fueron escritos por hombres del mercado, por Pedro que fue pescador, por el otro que fue recaudador de impuestos, por el otro que fue un médico. Los discípulos fueron todos gente de mercado. De los 12 no hubo ninguno que fuera un hombre religioso. La iglesia fue nacida fuera del templo. Los primeros cristianos fueron frecuentemente gente de mercado. No había el concepto ministerio de tiempo completo como nosotros lo conocemos ahora. Había sí, pero de otra manera. Las personas del mercado eran excelentes líderes. Había una revelación del evangelio a los gentiles presentada a creyentes del mercado, y el centro de la iglesia estaba en Antioquía, que era el centro de intercambio comercial y no espiritual. Tenemos que ser testigos en el mercado. Rapidito, Jesús se muestra en el mercado, así que tú tienes que mostrarlo por medio de restaurar los valores de Jesús de amor al prójimo y generosidad frente a los valores de amor al dinero y el egoísmo del mundo. Un amor activo, suplir las necesidades básicas a la vez que muestra generosidad y solidaridad en la sociedad. Aportar a la comunidad, aportar dinero, generación de puestos de trabajo y desarrollo de la comunidad local. Es importante que gente cristiana emplee a personas no cristianas. Es muy importante, porque por medio de eso realmente podemos mostrar a Cristo. Traer dignidad por medio del trabajo, comparte los recursos, aporta dignidad, valor y respeto al nacional donde estás. Da tu mejor versión, trabaja con excelencia, éticamente, con el mejor servicio al cliente, con profesionalidad y honestidad. Y utiliza el lenguaje del dinero para ganar la gente para Cristo. Miren, todo esto que están aquí son negocios reales que están en países de la ventana 1040 y que por medio de estos negocios se está plantando iglesias. Esto aquí son cafeterías, esto aquí es en la banca, estos son granjas, estos son hoteles y resorts en el Pacífico. Un testimonio impactante. Cuando se abrió estos hoteles y resorts en el Pacífico, fue en un lugar extremo, inalcanzado de un país extremista musulmán. Pero esto es extremadamente lejos de la capital, extremadamente lejos. Cuando se enteraron que abrieron este lugar, emplearon más o menos unas 300 personas. De ellos hay una minoría de un grupo étnico no alcanzado que nunca se había llevado el evangelio entre medio de ellos. Así que se le dio trabajo a esa minoría y ahora tenemos hermanos convertidos en medio de esa minoría de un grupo étnico no alcanzado por medio de un resort en el Pacífico. Gloria a Dios. Es algo impactante realmente. Fábricas, escuelas de idiomas, restaurantes, más cafeterías, centros de negocios y coworking, negocios de IT, trabajo para servicios que se dan para negocios locales y más cosas. Lo cierto es que Dios quiere utilizar esto. Quiero mostrarle esto porque es impactante. Los puntos rojos son lugares que han enviado, países que han enviado obreros por medio del trabajo. Pero los puntos azules son los lugares donde ha habido plantación de iglesia. En este momento, Open tiene más de 200 obreros que son empresarios, que tienen negocios,
Y a lo largo de los 20 años de Open, se han plantado más de 700 iglesias entre los no alcanzados por medio de los negocios. Y quiero terminar con este pequeño testimonio. Yo he ido por mucho tiempo a un restaurante, me he hecho amigo del dueño del restaurante y siempre, muchas veces voy a comer ahí. Y el Señor me ha enseñado que si yo pago con mis clientes porque quiero hacer una venta y pago sus cenas, el Señor me ha enseñado también de pagar la cena de gente que estoy evangelizando por amor, por cariño, por muestra de apreciación. Eso es algo que aquí en España no ocurre mucho. En Estados Unidos más normal, pero aquí no. Y siempre voy a este restaurante. Me he hecho amigo del dueño. El dueño vino un día a comer un asado a casa. Pasamos como 5 horas juntos. Hemos empezado a generar amistad. Hemos tenido una profundidad en la relación. Le regalé el libro La vida con propósito. Lo está leyendo. Vino la pandemia. Y como saben, la pandemia cerraron todos los restaurantes y fueron los últimos en abrir. Un día de junio, Dios me dice, Mauricio, llama a David y decirle que querés ir a orar con él por su restaurante, para que le vaya bien en esta temporada. Entonces lo levanto el teléfono y le digo, David, ¿cómo estás? Ah, Mauricio, mira, justo me encuentras aquí que estoy limpiando el restaurante que mañana abro. Digo, David, ¿me dejas ir a orar por ti en tu restaurante? Yo quiero pedirle a Dios que te vaya bien en esta temporada. ¿Me dejas? Y me dice, Mauricio, claro. Hermanos, no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Brasil, estamos hablando de España. El dueño es español y está permitiéndome a mí que yo vaya a su restaurante, a bendecir su restaurante para que le vaya bien en la temporada. Esto en España es un golazo de media cancha. Es una bendición enorme. Voy allá, charlamos como 1 hora y media, voy con mi hijo porque quiero que vaya aprendiendo este estilo de vida y oramos con él, bendecimos el hogar y le pedimos a Dios que tenga una buena temporada. El último día de agosto, David me llama. Me dice, Mauricio, te iba a mandar un WhatsApp, pero ¿qué WhatsApp? Dice, estas cosas hay que hablarlas en la cara. Me dice, Mauricio, puedo decir que tú tienes una conexión con Dios como nunca he visto a nadie estar relacionado con Dios. Esta temporada, que ha sido la temporada después de la pandemia, ha sido la mejor temporada de mi vida en 10 años. Y yo sé que ha sido por la oración que tú hiciste. Dice, ahora cuando termine todo esto, quiero que hablemos un poco más de todo el libro que me regalaste y de las cosas que hemos ido hablando, porque me has mostrado que Dios existe y que Dios se está preocupando por mí. Hermano, pero me ha llevado 5 años metido en esta tierra, arando, orando, desarrollando relaciones, y puedo contarle muchísimos testimonios más a este estilo. Lo que les digo es que esto es un estilo de vida. Y con lo último que quiero terminar, una pequeña fotito. Aquí estoy haciéndole el asado a mis clientes. Esta es nuestra congregación aquí en Ondara, Alicante. Hermanos, y quiero decirle esto. Nuestra iglesia se reúne en el local de la escuela de inglés de mi esposa. Y no al revés. No es que la escuela de inglés, que la academia de inglés está en el local de la iglesia, sino la iglesia se reúne en la academia de inglés. Y tenemos una identidad con el pueblo que es entendible para la gente y que está siendo de impacto. Yo quiero animarles a que podamos vivir la vida cristiana de una manera integral, sin separar lo sacro de lo secular, sino viviendo una integridad todos juntos. Porque tus dones, tus habilidades para el trabajo, los intangibles que traes contigo, tu caminar con Cristo a lo largo de todos los años de la vida, es para, mientras que tú vas a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por esta oportunidad preciosa de compartir este aprendizaje de vida con vosotros.